El frío cortaba la piel como cuchillas de cristal. Era el invierno de 1221 y el silencio del desierto de Khwarezm ocultaba el rugido de la destrucción que se avecinaba. Bajo un cielo ceniza, un ejército avanzaba sin dejar huellas, desapareciendo tras el aire helado. Delante de esa marea invisible, marchaba un hombre de rostro inexpresivo, la mirada tan afilada como la hoja curva que descansaba en su cintura. Su nombre era Subutai, general del vasto imperio mongol, el arquitecto de una guerra sin fronteras. Aquella mañana había tomado una decisión que cambiaría el mapa del mundo conocido. ¿Cómo puede un solo hombre doblegar imperios enteros con apenas señales de su presencia? La historia de Subutai no comienza con su gloria, sino con su invisibilidad. No era de sangre noble, no descendía de los linajes que custodiaban el poder. Pero Gengis Khan, un líder que veía más allá de la cuna, detectó en él una mente forjada para pensar lo imposible. Y fue así como el joven herrero, nacido en las estepas, se convirtió en el cerebro detrás de las campañas más devastadoras del siglo XIII. Los cronistas contarían siglos después que ningún general en la historia conquistó más territorio que Subutai. Desde el norte de China hasta el corazón de Europa, su nombre se susurraba con una mezcla de miedo y respeto. Pero entre todas sus maniobras maestras, hubo una que desconcertó al mundo: la penetración profunda contra los Jin, un imperio de 90.000 hombres que se creía inexpugnable, aplastado por un enemigo al que nunca llegó a ver venir. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. A comienzos de 1211, el imperio mongol surgía como un fuego indomable. Las tribus que alguna vez se enfrentaron en las estepas de Mongolia ahora marchaban unidas bajo la bandera del Gran Khan. En su horizonte se extendía el imperio Jin, poder norteño de la dinastía que había reinado durante más de un siglo y que ahora, complacido en su riqueza, subestimaba el poder de los jinetes del este. Para los Jin, aquellos hombres del norte no eran más que bárbaros nómadas, incapaces de sostener una guerra prolongada. Pero lo que desconocían era que los mongoles no necesitaban ciudades ni murallas, solo espacio para maniobrar. Subutai, astuto y disciplinado, estudió a los Jin como un cazador mide la respiración de su presa. Sabía que el enemigo confiaba ciegamente en sus defensas del río Huai y en la enorme cadena de fortalezas que custodiaban el norte de China. Su estrategia sería simple y monstruosa: romper su estructura mental antes que sus muros. A mediados de noviembre, con temperaturas que rozaban los 20 grados bajo cero, Subutai ordenó dividir su ejército. No era una dispersión caótica, sino una red de misiles humanos que convergerían lentamente sobre un punto invisible. Mientras algunos grupos fingían retirada hacia el norte para atraer a los Jin, otros rodeaban secretamente sus posiciones, cruzando las montañas heladas en jornadas de 60 kilómetros diarios. Cada jinete llevaba consigo todo lo que necesitaba: un carne seca, leche fermentada y 5 caballos que alternaban entre sí. El enemigo, confiado, nunca pensó que los mongoles pudieran moverse tan rápido en esas condiciones. ¿Qué impulsa a un ejército a seguir avanzando en medio de la nada, alimentándose de aire y polvo? La respuesta estaba en la visión de Gengis Khan, que enseñó a sus comandantes que la guerra no era una serie de batallas, sino una coreografía de engaños. Subutai entendió esa filosofía a tal punto que la transformó en arte. Mientras los generales Jin miraban hacia lo que creían el frente principal, él ya había desaparecido hacia el flanco oeste, atravesando los pasos montañosos de Taihang, imposibles para cualquier ejército convencional. Tardó 16 días en completar la maniobra. Cuando llegó al otro lado, su enemigo seguía creyendo que los mongoles estaban demasiado al norte como para representar peligro alguno.
El caos comenzó con rumores. Aldeas enteras de la frontera Jin se eclipsaban sin dejar rastro. Comerciantes desaparecían en caminos antiguos. Los destacamentos enviados a investigar no regresaban. Para cuando el alto mando Jin comprendió la dimensión del problema, era tarde. Un cuarto de su ejército ya se había movilizado hacia el sur, persiguiendo un ejército que no existía. Subutai lanzó su golpe desde el oeste, como un huracán lanzado desde la nada. En la llanura de Chengdu, antes de que el sol alcanzara el mediodía, 30.000 jinetes mongoles arremetieron contra las columnas Jin. La carga no duró más de 20 minutos. La precisión era quirúrgica. Los Jin intentaron reagruparse, pero cada vez que lo hacían, una lluvia de flechas caía desde un ángulo nuevo. Era un enemigo sin rostro, imposible de perseguir. Cuando finalmente lograron formar línea, Subutai ya se había retirado 2 kilómetros, solo para repetir el golpe desde otro flanco. La voz del miedo comenzó a propagarse por los destacamentos Jin. Días después, sus exploradores reportaban ataques simultáneos en puntos separados por más de 100 kilómetros. Era como si los mongoles pudieran multiplicarse. No sabían que era el mismo ejército, moviéndose a velocidades que duplicaban las de cualquier fuerza convencional. En el corazón de esta tormenta, Subutai contemplaba el horizonte desde una colina seca. Su cara no mostraba emoción, pero su mente calculaba como una máquina. Sabía que no tenía la ventaja numérica. Los Jin sumaban más de 90.000 hombres entre caballería e infantería, mientras que él apenas podía reunir 40.000 en condiciones de combate. Pero su ventaja era otra: movimiento y control de información. Donde los Jin confiaban en exploradores humanos, él usaba el terreno, el humo y la desinformación. En cada aldea conquistada dejaba mensajes falsos, indicaciones de rutas equivocadas. Los enemigos marchaban hacia sombras. En la corte Jin, el emperador Xuanzong convocó un consejo de urgencia en Bianjing. Los mensajeros llegaban exhaustos. Los aldeanos hablaban de jinetes que surgían en la niebla, quemaban los graneros y desaparecían antes de que los tambores de alarma pudieran sonar. Algunos ministros proponían negociar, pero los estrategas más viejos, aferrados al orgullo imperial, insistían en resistir. Son nómadas sin raíces, decían. Un invierno los matará. No sabían que los mongoles habían nacido del invierno. Pocos días después, una columna Jin de 10.000 hombres fue rodeada cerca de Huanghe. Subutai la atrajo fingiendo retirada por el paso del valle. Cuando la columna lo siguió, encontró su salida bloqueada. Los mongoles lanzaron sus caballos sobre la nieve endurecida, disparando flechas mientras descendían por los flancos. La batalla duró solo 1 hora. Los supervivientes fueron perseguidos durante 5. La mitad murió congelada, la otra degollada. Al amanecer, los buitres cubrían el valle. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El eco de la derrota llegó a oídos del emperador Jin. Ordenó movilizar 50.000 refuerzos desde el sur, confiando en que el peso numérico bastaría. Pero cada columna enviada desaparecía. Los mensajes tardaban semanas en llegar cuando llegaban. Subutai había interceptado las vías de comunicación y las usaba para enviar mensajes falsos. En uno de ellos, firmó con el sello imperial robado a un comandante muerto, instruyendo a un ejército entero a marchar hacia una emboscada. 40 días después, 70% de esa columna estaba aniquilada. Mientras tanto, los sobrevivientes empezaban a entender la dimensión de su enemigo. Un explorador capturado relató lo imposible. Los jinetes mongoles parecían conocer todos los caminos antes que los locales. No necesitaban mapas. Leían la tierra como un idioma. Subutai entrenaba a sus hombres para moverse sin necesidad de luz, guiados solo por el viento o el reflejo del río.
Era una ciencia ancestral, perfeccionada ahora por una estrategia de hierro. ¿Puede una civilización entera caer sin haber visto nunca el rostro de su enemigo? El invierno se transformó en primavera y la campaña de Subutai entró en su fase decisiva. Había logrado lo que parecía imposible. Los Jin estaban desorganizados, confundidos, y su línea central comenzaba a fracturarse. Genghis Khan, al recibir los reportes, no dudó en enviar refuerzos, pero Subutai rechazó. No quería ganar con números, sino con precisión. Cada victoria debía ser una lección táctica, un mensaje para el futuro. Mes tras mes, el ejército mongol empujó hacia el sur. Ciudades como Yutian, Datong y Jinchong cayeron una tras otra, pero Subutai no buscaba la gloria inmediata. Su verdadero objetivo era el corazón del imperio enemigo, Chengdu, la capital. La fortaleza se alzaba como una joya amurallada, rodeada de arrozales y canales. Allí se concentraba lo que quedaba de los 90.000 Jin. La batalla que se avecinaba sería más que un enfrentamiento militar. Sería un examen de inteligencia y voluntad. Al amanecer del cuarto día de asedio, un mensajero irrumpió en la carpa de Subutai. Habían capturado un prisionero. Un oficial Jin portando órdenes que revelaban la localización del consejo de guerra enemigo. Fue entonces cuando Subutai ejecutó el golpe maestro, la maniobra que más tarde sería conocida como la penetración profunda. Rompiendo toda lógica militar, ordenó retirar gran parte de su ejército del frente. El enemigo, creyendo que los mongoles se estaban agotando, se lanzó en persecución. Pero mientras la mitad del ejército Jin avanzaba hacia el norte, Subutai giró con 15.000 jinetes y cruzó la retaguardia por los pantanos occidentales, incomunicando completamente su base principal. En menos de 48 horas, el corazón del imperio Jin estaba partido en dos. «Ellos no nos persiguen», murmuró uno de sus capitanes. «Nos siguen al abismo». El resto sucedió en silencio. Cuando las campanas de Chengdu sonaron, ya no había ejército que acudir. Los mongoles aparecieron por el sur, el norte y el este al mismo tiempo. Las murallas, orgullosas por siglos, fueron perforadas en una tarde. Los 90.000 Jin resistieron durante 3 días, pero el hambre, el miedo y la pérdida de mando los desmoronaron. Algunos intentaron rendirse. Otros murieron con la espada aún en mano. La maniobra de Subutai había tenido éxito absoluto, pero no era el final. Aún quedaban resistencias en el este, comandadas por un general Jin que juró vengar a su pueblo. Subutai lo sabía, y se preparó para una segunda campaña que haría palidecer lo visto hasta ese momento. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Durante 3 días, la ciudad de Chengdu ardió como una hoguera que no conocía cielo. El viento soplaba cargado de ceniza y lamento. En las calles aún vibraban los ecos del metal, del miedo y de un nombre pronunciado en voz baja: Subutai. Mientras las ruinas humeaban, el general mongol observaba el horizonte con esa extraña serenidad que solo acompaña a quienes saben que ninguna victoria es eterna. Había conquistado lo imposible, pero en sus cálculos fríos ya contemplaba el siguiente paso. El enemigo no estaba aniquilado, solo fragmentado, y lo fragmentado, si se deja respirar, siempre intenta reconstruirse. Los informes que llegaban hablaban de un nuevo levantamiento al este, liderado por Wanyan Chenghui, uno de los últimos estrategas Jin con autoridad militar. De entre los sobrevivientes de Chengdu, cientos habían escapado hacia el valle de Kaifeng, donde se reorganizaban con el apoyo de tribus aliadas. En aquella región fértil, entre ríos y montes, Subutai enfrentaría el desafío más complejo de su carrera: destruir lo que quedaba del imperio, no con la fuerza bruta, sino controlando la voluntad misma de su enemigo. Si acabas de llegar,
Suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. A comienzos de 1223, las heridas del gran asedio aún no cicatrizaban. Gengis Khan había regresado al norte, confiando en Subutai la tarea de consolidar el dominio militar. Fue entonces cuando el general decidió ejecutar una de las campañas más ambiciosas jamás concebidas. Una ofensiva que cruzaría montañas, valles y desiertos, extendiéndose sobre miles de kilómetros en una danza perfecta de engaño y precisión. La historia la conocería como la Operación de las Tres Rutas. El plan era tan audaz que parecía imposible. Subutai dividió su ejército en 3 columnas móviles, aparentemente desconectadas. Una marcharía hacia Kaifeng por el este, otra por el norte, siguiendo el curso del río Amarillo, y la tercera, su fuerza personal, cruzaría el centro, fingiendo una retirada hacia el oeste. Aquella tercera columna serviría como cebo. Los espías Jin, que aún operaban en la región, verían un ejército debilitado y caerían en la trampa. Subutai planeaba guiar a toda la fuerza enemiga hacia un corredor natural entre montañas, un embudo geográfico donde las leyes de la táctica dejarían de tener sentido. ¿Qué mente puede prever cada movimiento de sus contrarios días antes de que éstos lo imaginen siquiera? Mientras los exploradores trazaban el mapa de la campaña, Subutai analizaba cada dato con la precisión de un astrónomo. Calculaba distancias, tiempos de travesía y disponibilidad de agua. Kublai, uno de sus capitanes más jóvenes, le preguntó una noche por qué no atacar de frente. Subutai respondió sin levantar la vista, porque quien ataca de frente se enfrenta a su espejo, y el espejo es donde los hombres se rompen. Cuando finalmente las 3 columnas comenzaron su avance, el efecto fue devastador. La red de espionaje Jin no tardó en detectar la supuesta debilidad del ejército central y comunicó a sus superiores la noticia de que Subutai se retiraba. Chengui, convencido de que por fin había acorralado al monstruo que arrasó Chengdu, marchó con más de 45.000 soldados para destruirlo. Durante una semana lo persiguió sin descanso. Los mongoles fingían agotamiento, abandonaban campamentos a medio construir, incluso dejaban caballos muertos en el camino para simular pérdida. Pero el paisaje mentía. A cada kilómetro, la trampa se cerraba un poco más. Cuando el ejército Jin cruzó el desfiladero de Sanchuan, flanqueado por muros de roca, Subutai ordenó girar. De las colinas surgieron miles de jinetes. Desde el norte descendió la segunda columna, y del este emergió la tercera cerrando la salida. Lo que siguió fue una masacre sincronizada. La batalla duró solo 3 horas. El valle, convertido en un horno de polvo y sangre, fue testigo de cómo un imperio colapsaba en un espacio que apenas podía contener a sus propios muertos. Los gritos se ahogaban entre los cascos. El río corría rojo durante días. Subutai no celebró, simplemente desmontó, observó los cuerpos y murmuró una frase que sus hombres recordarían para siempre. La montaña no se alegra de aplastar la piedra, solo cumple con su peso. Durante meses, los mongoles persiguieron a los sobrevivientes hacia el sur. Ciudades enteras se rindieron sin batallar, sabiendo que resistir significaba el exterminio. Subutai, sin embargo, demostró algo inusual entre los conquistadores de su tiempo. Donde encontraba rendición, ofrecía perdón. Incorporó a su servicio a ingenieros Jin, cartógrafos e intérpretes, fusionando el conocimiento de los vencidos con la disciplina de los invasores. Su ejército se transformó en una máquina de aprendizaje continuo. Lo que vino después sorprendió incluso a los suyos. En vez de detener su campaña, Subutai propuso extender la ofensiva allende los límites conocidos, hacia reinos que jamás habían sentido los cascos mongoles. Así comenzó su empresa más ambiciosa.
una marcha hacia Occidente, atravesando desiertos y cordilleras hasta las puertas mismas de Europa. ¿Era ambición, destino o una simple necesidad de probar que el mundo era finito? En 1226, mientras el resto del ejército consolidaba las conquistas en el norte de China, Subutai, junto a Jebel Flecha, otro de los grandes generales de Genghis Khan, lideraron una expedición experimental. Partieron con 20.000 jinetes selectos, su objetivo aún envuelto en secreto. Solo el Khan conocía la verdadera intención: explorar hasta dónde podía llegar el imperio antes de que la tierra misma lo detuviera. Cruzaron el desierto del Gobi, las montañas del Tian Shan y los valles del Sir Daria. A sus espaldas dejaban ruinas y asombro. Delante, un continente que no sabía que estaba a punto de despertar de su propio sueño medieval. La travesía fue sobrehumana. Atravesaron tormentas de arena durante 20 días, sin sombra ni agua. Los caballos se comían sus riendas, los hombres mascaban cuero para engañar al estómago. Pero ninguno se detuvo. Subutai había promulgado un principio sagrado: quien se detiene, muere. Quien avanza, sobrevive. Durante las noches de frío inhumano, se oían cantos en lenguas desconocidas, oraciones que eran mezcla de fe y locura. Cuando por fin alcanzaron las llanuras del Kazajistán actual, descubrieron un mundo distinto, lleno de reinos fragmentados, tribus turcas, ciudades de seda y caravanas armadas. Subutai comprendió que el oeste no era una región, sino un tablero en blanco donde podía aplicar sus tácticas con una escala nueva. Allí, en 1229, derrotó a los khwarasmianos fugitivos, antiguos enemigos de Genghis Khan, consolidando una reputación casi mítica. Pero el destino aún le tenía guardado un escenario mucho mayor. En 1236, ahora bajo el mandato del joven Ogodei Khan, hijo de Genghis, Subutai recibió la orden de dirigir la gran invasión de Europa Oriental. Ya no era un simple general, era el artífice invisible de una fuerza que los monjes occidentales describirían luego como una tormenta enviada por Dios. Cruzaron el Volga en pleno invierno. Las aguas estaban tan congeladas que soportaban columnas enteras de caballería. Los rusos, fragmentados entre principados rivales, respondieron tarde y separados. En 1240, Kiev cayó en apenas días. Subutai no buscaba territorio, buscaba rutas, posiciones, puentes. Cada movimiento era un cálculo para algo más grande. Mientras los cronistas europeos hablaban de barbarie, él pensaba en ángulos, en tiempos de llegada, en densidad del barro bajo la lluvia. Era un ingeniero del dominio, un geómetra de la guerra, y su siguiente objetivo era Polonia. A inicios de 1241, comandó simultáneamente 3 ofensivas, hacia Cracovia, Silesia y Hungría. Su coordinación era tan perfecta que incluso los generales modernos aún estudian esa campaña. Días antes de enfrentar a los húngaros en Mohi, Subutai pronunció su frase más célebre: «Las murallas solo detienen a los hombres que creen en murallas». En Mohi, el ejército húngaro lo superaba en número 2-1. A muchos les pareció una lucha perdida. Pero Subutai conocía la psicología del miedo mejor que nadie. Fingió retirada, cruzó el río Sajó bajo la niebla nocturna y atacó el campamento enemigo desde 3 flancos simultáneos al amanecer. La batalla fue un cataclismo. Para el mediodía, el ejército real húngaro había desaparecido. El rey Bela IV huyó disfrazado de campesino. Europa entera tembló. En apenas 3 meses, las legiones mongolas llegaron a las puertas de Viena. Los cancilleres hablaban de fin del mundo. Pero entonces lo impensable ocurrió: la muerte de Ogodei Khan en Karakorum. Siguiendo la ley mongola, todos los príncipes y generales debían regresar para elegir al nuevo Gran Khan. Subutai, disciplinado ante todo, detuvo la invasión y giró hacia el este. Europa se salvó no por su fuerza, sino por un ritual de sucesión.
¿Qué habría pasado si Subutai hubiese avanzado 3 semanas más? ¿Qué rostro tendría Europa hoy si aquel invierno Viena hubiese caído? Su regreso a Mongolia fue solemne, pero silencioso. No hubo desfiles ni canciones. El conquistador más brillante del imperio se retiró a las estepas donde había nacido. Allí, entre el rumor del viento y el pasto corto, pasó sus últimos años analizando los mapas de sus campañas, dejando registros de logística, rutas, velocidades y formaciones que siglos más tarde inspirarían a estrategas de todos los continentes. En 1248, Subutai murió con la misma serenidad que había comandado sus ejércitos. No pidió templos ni monumentos. Solo solicitó que enterraran con él el arco que disparó en su primera batalla y el cuerno con el que llamó a su última. Su legado, sin embargo, nunca fue el silencio. A lo largo del tiempo, los imperios se desvanecieron, los nombres cambiaron, las fronteras se dibujaron y borraron 1000 veces. Pero el principio que él encarnó, la idea de que el conocimiento del terreno, del enemigo y del propio miedo vale más que el número de soldados, permanece vigente. Derrotó a imperios enteros sin tener superioridad numérica. Transformó el arte de la guerra en una ecuación de movilidad y sorpresa. Mientras los reyes europeos levantaban murallas, Subutai enseñaba a pensar sin muro alguno. Durante siglos, los estrategas modernos, desde Napoleón hasta Clausewitz, estudiaron su campaña como la representación pura del pensamiento operativo. Fue el primero en entender la guerra como una red interconectada de movimientos simultáneos y no como una simple secuencia de batallas. Cuando la historia se narra solo desde el punto de vista occidental, se habla de la amenaza mongola. Pero detrás de esa sombra se esconde una revolución silenciosa en la forma de concebir el poder, la información y la movilidad. Subutai representó el momento en que la humanidad entendió que los mapas podían ser armas, que la inteligencia estratégica podía reemplazar la brutalidad y que la disciplina mental podía doblegar ejércitos 10 veces más grandes, los 90. Ese Seferohin que no pudieron resistir se convirtieron en símbolo de algo más profundo, el colapso de la arrogancia frente al conocimiento. Lo que Subutai destruyó no fueron solo muros ni ciudades, sino la idea misma de invulnerabilidad. Su penetración profunda fue en realidad una metáfora del intelecto perforando las certezas del poder establecido. Pasaron los años, los siglos, y su nombre se desvaneció de los templos de la memoria popular. Pero cada vez que una estrategia asimétrica desafía a un gigante, cada vez que una mente logra más con menos, allí resuena la sombra invisible del general que nunca perdió una guerra. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Y cuando el viento recorra las estepas mongolas, entre los ecos de siglos y los pasos de caballos que ya nadie oye, quizás aún se escuche una voz antigua repitiendo la pregunta que dio origen a toda su guerra. ¿Qué vale más, la fuerza de las manos o la visión de quien las guía?